Le doy entonces la palabra en este momento al doctor Adrián José Perea Acevedo. El título de su investigación es Cuidar es gobernar y hacia una configuración de una ontología política del cuidado. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quizá debamos empezar aclarando el título de la mesa: la crítica del cuidado y el cuidado como crítica. En primer lugar, la crítica en sus muchas versiones, hay miles de versiones sobre la crítica, en todos los casos implica un cierto movimiento en la que un sujeto, ubicado en un cierto contexto, se abroga a sí mismo la posibilidad de cuestionar su presente. A pesar de que hay muchas versiones de la crítica, es poco común que haya reflexiones específicas sobre qué es lo crítico. Porque lo crítico, digamos, es siempre una acción. La crítica es un saber complejo, porque no siempre está completo, no hay una teoría sobre la crítica, a pesar de que existan escuelas que se llaman así, sino más bien hay ejercicios críticos que se despliegan acerca de problemas específicos. Y lo mismo pasa con la cuestión del cuidado. El cuidado, que tiene muchas versiones y muchas posibilidades, implica una cuestión compleja porque se habla mucho de muchos modos del cuidado, pero no necesariamente existe un concepto único, solidificado o propio de eso que entenderíamos por cuidado. Más allá de eso, es interesante que en la crítica un sujeto, cualquiera, ubicado en una lucha precisa, específica, decida de sí mismo, junto con otros, establecer un cuestionamiento a aquello que dirige su vida, que actúa sobre su vida, que determina su existencia, que le dice cómo actuar, cómo pensar, cómo producir, etc. Así que por un lado, el doctorado en estudios sociales asume que es posible, en tanto parte de una sociedad que se interroga acerca de los diversos modos del cuidado, abrogarnos la tarea crítica de cuestionar cómo es que esos diversos cuidados funcionan. Evidentemente estamos en deuda, estamos conectados con las muchas posibilidades críticas del cuidado que se dan en este momento en América Latina, especialmente la economía del cuidado latinoamericana, y también las reflexiones sobre la cultura, los aspectos de los gobiernos propios, las luchas de los movimientos sociales, etc. Así que el cuidado como elemento de la crítica, tomar diversos modos del cuidado desde 4 líneas de investigación para, desde sus criterios y posibilidades, convertir al cuidado en las diversas formas del mismo en objeto de investigación social. Pero por el otro está el hecho de que el cuidado también es susceptible de ser considerado como un ejercicio crítico. Es curioso que crítica y cuidado tengan un punto de contacto en el concepto de pensamiento. Cuando se hace el análisis etimológico de la palabra cuidar, casi siempre llegamos a cogitare, a pensar. Curar, en latín, cogitare, pensar. Más allá de las posibilidades etimológicas o de la tradición que de eso deriva, al parecer, criticar siempre ha sido un ejercicio de cuidado. De alguna manera, cuidar implica establecer una actitud frente a lo disponible, frente a la vida que vivimos, y desde ella plantear alternativas acerca de esa misma vida. Pero no termina siendo viable configurar esa existencia sin un cierto esfuerzo que ese sujeto hace, que esa persona viva hace, que esa existencia hace acerca de su propio modo de ser. Así que digamos que por un lado hay un esfuerzo para dar cuenta de cómo en este momento histórico unas luchas sociales plantean una cuestión del cuidado como aspecto central de sus objetivos estratégicos, y por el otro el hecho de que será posible que unos sujetos que hacen parte de posibilidades de investigación planteen ese ejercicio de criticar como una manera de cuidar. Así que la crítica del cuidado y el cuidado como crítica. Y estamos aquí tratando de hacer ambas cosas. Por un lado, plantear unos ejercicios de crítica acerca de diversos modos del cuidado, y por el otro proponer al cuidado desde una versión crítica. Esa es la razón por la cual el doctorado en estudios sociales invita a todos los agentes cuidadores presentes que nos escuchan, que están conectados a nuestras redes, a todas las personas que trabajan en política pública, a maestros, a personas que trabajan en el sector salud, etc., a unirse a nosotros en una reflexión compleja sobre eso, en un macroproyecto de investigación, y en la convocatoria una cohorte especial, una cohorte especializada en estudios sociales del cuidado. Abriendo entonces con ese ejercicio, quizá tengamos que aclarar qué es eso que es la cuestión de la subjetividad, dado que esta línea de investigación se llama subjetividad de diferencias y narrativas.
¿qué es eso que es la subjetividad y cómo termina siendo un elemento importante o a tener en cuenta en la cuestión del cuidado? Digamos que en la pregunta por el sujeto hay dos aproximaciones bastante conocidas, y esta es una gran generalización de muchas cosas, así que por favor tomémosla así, no como una expresión totalmente experta de unas teorías, sino mejor como unos ciertos delineamientos acerca de los muchos modos del sujeto y los muchos modos de investigar. Digamos que hay una gran tradición que en la pregunta por el sujeto se hace la pregunta de quiénes somos, y en la línea que va de la fenomenología hermenéutica y a sus múltiples posibilidades, la pregunta sigue siendo esa: ¿quiénes somos? Desde esa visión, la pregunta es por el sentido, la pregunta es por el horizonte que da sentido, la pregunta es por nuestra identidad, por nuestro vínculo con la cultura. Esa respuesta, que es muy importante y que tiene muchas posibilidades en la investigación social, sigue insistiendo en que habría una cierta manera de ser lo que somos. Y desde ahí se derivan muchos modos de los humanismos y también los grandes debates que en la actualidad se plantean acerca de esa visión. Sin embargo, pues no nos alejemos mucho. Usted se hace todos los días esta pregunta. Se hace esta pregunta en el marco de su propia narrativa, de lo que entiende por el sentido de su existencia, en la pregunta de si está haciendo lo correcto o no, en la pregunta de si, por ejemplo, está consiguiendo su propósito, si es exitoso, etc. Pero también en la pregunta de cómo invertir sus emociones, con quién vincularse y así. Lo que implica que habría una cierta idea de la subjetividad del sujeto en la que el aspecto fundamental es la configuración de una cierta identidad, un cierto modo de ser. Y en ese modo de ser aparece la identidad por un lado como una propuesta ontológica, pero también incluso como una propuesta metafísica, cuando se dice que hay un deber ser de lo humano, cuestión imposible en nuestros días. Pero por el otro aparece la pregunta: ¿por qué es eso que somos? Cuando se aparece la pregunta ¿por qué es eso que somos?, aquellos que piensan que la pregunta es quiénes somos, objetan, atacan esa posición diciendo que la pregunta ¿por qué es eso que somos?, lo que realmente hay es una reducción a objeto. Habermas desde Combatiendo a Foucault. Ahora, se supondría entonces que no es imposible que nos hagamos la pregunta ¿qué es eso que somos?, porque siempre somos un quién. Mejor habría que decir que es posible asumir una perspectiva crítica en la que, entendiendo las condiciones históricas que han hecho posible ser lo que somos, podemos averiguar cómo funcionan ellas para hacernos la pregunta importante: ¿cómo podríamos dejar de ser esto para hacer otra cosa? Así que por un lado aparece en la cuestión de la subjetividad, la diferencia de la narrativa, estas dos posiciones. Por un lado, una cierta sensación, una cierta actitud según la cual debemos convertir nuestra existencia en un esfuerzo a partir de un descubrimiento de una verdad última y profunda sobre nosotros, y por la otra un esfuerzo analítico, crítico, histórico, en el que revisamos cómo pasó que seamos esto que somos. Estas dos visiones entonces se entrecruzarían en el gran problema de la pregunta del cuidado, porque hemos encontrado, es una cuestión bastante visible desde hace algún tiempo, que no es posible hacer la pregunta por el cuidado sin hacer la pregunta por el ser. De otro modo, quien pregunta por el cuidado, en el fondo está preguntando o quiénes somos o qué es eso que somos. La afirmación que ven en la pantalla es quizá la más famosa en la historia de la filosofía sobre la cuestión del cuidado, y como recuerdan está en el parágrafo 41 de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. El cuidado es la esencia del existente. Recuerdan que ahí aparece el Dasein como concepto, etc. Más allá de defender a Heidegger, porque ese no es el propósito, tenemos que revisar el impacto histórico de esta afirmación. Revisemos entonces de manera esquemática qué piensa Heidegger acerca del cuidado, del sorgue. Arrojados entre dos nadas, la nada de mi nacimiento, la nada anterior a mi nacimiento y la nada posterior a mi muerte, arrojado, la condición de arrojado heideggeriana. Mario Montoya es especialista. Si tienen alguna duda sobre la filosofía de Heidegger, le pueden preguntar a Mario. Arrojados entre dos nadas, teniendo la certeza de nuestra muerte, la pregunta fundamental es ¿qué haremos entonces con nuestra existencia? Arrojado, pero también proyecto, es decir, no únicamente arrojados como seres a los que se les mandó al mundo, sino también como proyecto, en el sentido de que alguien hace un esfuerzo por configurar un cierto modo de existencia. El cuidado, el sorge heideggeriano, es el esfuerzo que alguien hace por configurar un cierto modo de ser. Ahora, la cuestión es que para Heidegger eso es, digámoslo de algún modo, un asunto completamente relacionado con el existente. Tanto que para Heidegger es ese cuidado lo que hace ser lo que somos. De hecho, en el título del 41, Heidegger lo dice con todas las letras. Somos cuidado, somos sorgue.
hay unas explicaciones filosóficas complejas acerca de esta cuestión y saben que la filosofía heideggeriana siempre tiene un conjunto de complicaciones y de lenguaje especializado, pero no nos vamos a detener en eso. Lo importante es revisar cómo esta afirmación, cómo este enunciado, cómo esta posición filosófica subyace en ciertas formas y ciertas ideas del cuidado, especialmente en la pregunta por quiénes somos. Pero también en el hecho de que se exija de nosotros configurar una cierta existencia y que esa existencia tenga cierta manera de ser. Como se fijan, el verbo que siempre va aquí junto con cuidado es el verbo ser. Y termina entonces apareciendo un gran desafío ontológico. Por un lado, ¿qué es eso que somos? Y por el otro, ¿qué podemos ser? Foucault había dicho ya que para poder ser otra cosa nos toca dejar de ser lo que somos, pero para dejar de ser lo que somos, nos toca entender qué es eso que somos aquí y ahora. ¿Consiste entonces el cuidado en un esfuerzo por conservar una respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? ¿O es el cuidado una lucha, un enfrentamiento entre diversas posibilidades de configuración de un modo de existencia que, por cierto, se activan, se actualizan en nuestros cuerpos? Es decir, este ejercicio parece una reflexión filosófica abstracta, pero pues quiero recordarles respetuosamente que nos está pasando aquí y ahora en estos modos de ser. En estos cuerpos está ocurriendo eso en este mismo momento. Así que, desde la línea de subjetividad, diferencias y narrativas, hemos planteado esta hipótesis. Quizá cuidar no sea la esencia de lo humano. Quizá el verdadero problema no es que somos cuidado. Mejor, quizá diversos modos del cuidado que se derivan en estrategias políticas que gestionan nuestra vida son aquellas las que están dando nuestros modos de ser, las que delinean nuestra existencia, las que muestran nuestras capacidades, las que organizan eso que llamamos nuestra vida. Ahora bien, planteamos la hipótesis cuidar es gobernar. Tiene el problema de que hay muchos modos del cuidado y tiene el problema de que hay muchos modos del gobierno. Pero básicamente estamos revisando en esta investigación el modo como sería posible contestar la pregunta por el cuidado, ya no desde una ontología al estilo Heidegger, sino desde una ontología política. Es decir, hacernos la pregunta acerca de cómo diversos modos del cuidado configuran nuestra existencia y cómo podría un ejercicio crítica de la misma dar cuenta de nuevas posibilidades de existencia. Ahora, esto ya ha pasado, está pasando, hace parte de un conjunto de luchas de movimientos sociales, así que por un lado implica la ubicación específica de unas batallas, de unos enfrentamientos, de unas reconfiguraciones, pero por el otro la necesidad de reflexionar acerca de los campos de posibilidad de ese ejercicio. Así que plantear cuidar es gobernar es señalar que en el fondo todo ejercicio de cuidado es un modo de gobierno. Eso implica enfrentar metodológicamente hablando la multiplicidad de posibilidades de cuidado. Como todos recordamos, no hay una única. Hay muchas formas del cuidado. Pongamos por caso, en este momento, mientras usted está presente en este lugar, usted tiene en su dispositivo móvil un conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial que moldean su conducta. Esos elementos le dicen, por ejemplo, qué tanto ejercicio hacer, cuánto caminar, revisar cómo va su estructura corporal, cómo va su peso, etc. También le dice qué debe pensar acerca de su propia presentación personal y, por ejemplo, también podría pasar que en sus aplicaciones estuviera alguna que le dijera que hoy está pasando algún tránsito astrológico o que deberías reformar el propósito Z o deberías buscar la posibilidad de éxito Y. Pero al mismo tiempo somos mujeres ubicadas en situaciones en las que debemos cuidar a otros vulnerables. Al mismo tiempo somos indígenas ubicados en un combate por la preservación de la vida. Al mismo tiempo somos comunidades étnicas que buscamos preservar nuestra identidad como variable política. Es decir, hay muchos combates sobre la cuestión del cuidado, lo que implica que cuidar es gobernar, es un modo de decir de manera amplia que en todo ejercicio de cuidado hay una lucha, un enfrentamiento, un modo de gestionar la conducta de los demás y, por supuesto, unas maneras de crítica que se enfrentan a él. En ese orden de ideas planteábamos una configuración de una ontología política del cuidado, en tanto en cuanto esa reflexión podría ayudar, podría servir como herramienta para plantear otros modos de existencia. El punto de partida es este: todo cuidado es cuidado de la vida, pero implica un tremendo inconveniente. ¿Qué es eso que es vida? Como se fijan, no he hecho otra cosa que denunciar inconveniente tras otro, pero se trata de una reflexión de los elementos que implican la reflexión filosófica y la reflexión en estudios sociales de la subjetividad. Ahora, el cuidado es siempre cuidado de la vida, y hay multiplicidades de modos de vida, así como hay multiplicidades de modos de cuidado. En estos tres conceptos que aparecen debajo de ese enunciado, se reconoce el papel del poder en la relación con la vida.
es suficientemente conocido que fue Michel Foucault quien propuso la noción de biopolítica como la manera como los modos de gobierno capturan los modos de existencia de poblaciones. Ahora bien, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que en un momento histórico ya no sea el territorio, ya no sea la tierra la que debe gobernarse, sino las poblaciones? Ese es el gran problema de la biopolítica. Y existen muchos modos de gestionar la vida de poblaciones hoy. Existen muchos análisis, muchos de ellos en Claxon, que muestran cómo en el ejercicio de la pandemia nuestra vida fue completamente capturada al punto de diseñar un conjunto de estrategias para gestionar. Así que lo biopolítico es muy cercano, pero casi siempre se ubica en el orden de unas poblaciones creadas como objetivo estratégico. Pero esa biopolítica está acompañada, también en un concepto de Foucault que tendrá importancia en los estudios culturales, por una tanatopolítica. Del griego thanatos, muerte, no hay biopolítica sin tanatopolítica. Esta paz que respiramos aquí, esta supuesta paz en la que estamos ubicados, cuesta muertes. Y en ese sentido, la paz de los centros comerciales, etc., implica la multiplicación de unas muertes. La primera versión de la biopolítica decía, ¿no? Dejar vivir, hacer morir. El monarca dice, dejaremos vivir a estos y hacemos morir a estos. Luego aparece un modo de gobierno que dice, haremos vivir y dejaremos morir, ¿no? De la segunda parte de lo biopolítico. Y por nuestros días, en la tanatopolítica propia de esa interacción compleja entre narcotráfico, corrupción, etc. en nuestro país, hay un dejad que maten. En el país del Sagrado Corazón de Jesús, las buenas personas enuncian todos los días dejad que maten. Hace más de 20 años ya, una estructura necropolítica y tanatopolítica se ha apoderado de la gestión comunitaria del cuidado en las sociedades colombianas y han preferido, como dijo la vicerrectora esta mañana, ¿no? La coca a la comunidad, han preferido la selva, el ganado extensivo a la selva, etc. Así que dejad que maten. De hecho, en algún sentido, un cierto gobierno por estos días, no este sino otro gobierno, terminó diciendo que los líderes sociales tienen ese problema, que les puede pasar que los maten. Pero no necesariamente planteó un ejercicio que cuidara a esos cuidadores que llamamos líderes sociales. Una tanatopolítica instalada en una biopolítica, una gestión de la muerte, así como una gestión de la vida. Y por último, el concepto de Russell Doty de zoopolítica, en la que necesitamos ampliar las relaciones entre política y vida más allá de la vida humana para entender que es toda la vida la que está en juego. En lo que hemos llamado antropoceno, hoy, me confundí porque Mario siempre trabaja en Sloterdijk. En lo que hemos llamado antropoceno desde la biología contemporánea, estamos en el momento histórico de la sexta extinción masiva y al mismo tiempo en el apocalipsis, etc. Así que necesitamos una política que se ocupe de toda la vida y no únicamente de la vida humana. Todo cuidado es cuidado de la vida, pero funciona de manera distinta en esos tres modos de la interacción entre vida y poder. Ahora, hay una polivalencia táctica de los discursos en el análisis de lo que implica la cuestión del cuidado, porque, como veremos mañana en la mesa gubernamental, los esquemas gubernamentales se abrogan, cada uno de ellos de diferente manera, un cierto modo del cuidado. La salud dice, nosotros cuidamos. La seguridad dice, no, nosotros cuidamos. Cuando le preguntamos a las posibilidades de educación, también dice, no, es que nosotros cuidamos. Y así. Hay muchos modos, muchos discursos acerca del cuidado, especialmente en lo que está ocurriendo en Colombia y en Bogotá. Así que hay una polivalencia táctica de esos discursos. No son los mismos y cada uno de ellos tienen diferentes objetivos estratégicos. Pero en el fondo, el objetivo estratégico se puede resumir así. Hay un diseño y un modo de existencia que es el objetivo estratégico fundamental de esos modos de gobierno. Ahora, esos modos de ser son muchos, a su vez. Una cosa es formar un ciudadano crítico y autónomo desde el marco de la Constitución, la Ley General de Educación, etc. Otra cosa es tener un empleado eficiente, feliz y exitoso, y así. Pero en el fondo, todos los esquemas de esas visiones implican el diseño de cierta forma de existencia, lo que nos va moviendo a lo que entenderíamos por ontología política del cuidado. La lucha es el diseño, la configuración, la reconfiguración de modos de ser. Así que, desde nuestra perspectiva, y es simplemente una hipótesis, se configura un cierto gobierno del cuidado en el que diferentes posibilidades, sin distinguir aquí si son estatales o no, porque para la cuestión del gobierno se trata más de la interacción entre las diversas conexiones más que decir estatal o no, pero digamos que hay un gobierno del cuidado en que la interacción estratégica de los cuatro modos del cuidado señalados ahí harían parte de una gestión de nuestra existencia. La cuestión del cuidado de sí mismo, de los otros, del mundo y de la vida. Ahora,
más problemas porque decimos cuidado de sí y hay que resolver la pregunta de qué es eso que es el sí mismo en el cuidado de sí mismo. Más problemas. Cuando hablamos del problema del cuidado del otro, hay que preguntar qué es eso que es el otro. Porque, pues, es bastante conocido la respuesta de Simone de Beauvoir a Hegel, la fenomenología del espíritu, cuando atacando la noción de alteridad hegeliana, ¿no? Beauvoir le dice a Hegel, qué pena contigo, pero es que lo otro de tu otredad no es otra cosa que tu mismidad. Porque el verdadero problema de nosotras las otras es que somos lo otro de lo otro. Cuando Beauvoir señala cómo lo femenino, la mujer, es lo otro de lo otro, la aparición del primer modo de la diferencia, diría Deleuze, cuando ocurre eso, entonces el sí mismo y el otro se reconfiguran. Y tenemos que averiguar qué es eso que entendemos por el cuidado de sí y el cuidado del otro en un cierto esquema gubernamental. Sea un régimen de vulnerabilidades, diferentes modos de lo vulnerable, hay diferentes maneras de entenderse como agente de cuidado, como agente cuidador o como objeto de cuidado. Así que, ubicados en luchas precisas, ¿no?, aparece un punto fundamental de lo que planteamos aquí en la ontología política del cuidado. Ya no es una ontología del cuidado, sino una ontología política del cuidado. Reconocer que en toda lucha hay un hacer parte. Un hacer parte que es, en primer lugar, un hacer parte de. Reconocernos junto con. Identificados, establecidos, organizados, vinculados. Ahí hay muchos aspectos que pueden analizarse, pero la primera pregunta es ¿cómo es que el hacer parte solicita, exige un cierto modo de cuidado? Pero el hacer parte de y el hacer parte con implica, como se ve inmediatamente, una ontología política del cuidado, porque hacer parte de y con es inmediatamente reconocer unas interacciones del cuidado de sí y del cuidado de los otros. Y cuando se dice hacer parte para, la gran pregunta que Aristóteles le legó a la humanidad, el para qué, inmediatamente aparece una pregunta política sobre la acción de cuidado del hacer parte. Así que desde nuestra visión queremos plantear un movimiento que iría de un gobierno del cuidado, e insisto que ese gobierno del cuidado no sería únicamente una intervención estatal, sino una red compleja de relaciones acerca del cuidado que produce unos ciertos modos de existencia. De ese gobierno del cuidado a una política del cuidado, que no sería ni se identificaría con una estructura estatal que dice política de cuidado, sino mejor, una lucha, un enfrentamiento, una construcción común de conocimiento en la que diferentes actores sociales ubicados en diferentes luchas proponen un cierto modo de ser. Ahora, cuando eso aparece, cuando eso emerge, es evidente que esta crítica, la que se enfrenta al gobierno del cuidado para tratar de diseñar una política del cuidado. Y entonces con eso terminaríamos nuestra hipótesis final. En el fondo, este ejercicio implicaría un esfuerzo por cuidar del cuidado. Algo así como es, ¿no? Proletarios de todos los países unidos, todos recordamos esa afirmación. Nos toca decir ahora, agentes del cuidado, sujetos que reflexionen el cuidado desde luchas precisas unidos, porque el cuidado se convirtió en el objetivo estratégico fundamental de la interacción compleja actual entre capitalismo y democracia. Por un lado, nuestra vida se gestiona desde ciertos modos de cuidado, es decir, hay que dejar claro que hay cuidados derivados de la captura del capital. Y por el otro, hay unas luchas que enfrentan ese cuidado para reconfigurarlo y plantear, por ejemplo, el cuidado del gobierno propio, las búsquedas distintas de cuidarse así y a otros al mundo desde vínculos diferentes, incluyendo modalidades afectivas distintas. Quizá esa era la propuesta de la línea de subjetividad, diferencias y narrativas. Gracias por escuchar, les doy la palabra a mis demás compañeros. Muchas gracias, Adrián.